The Beat Writer llega a ustedes gracias a Agape Smart Money. Envía y recibe dinero desde y hacia cualquier parte de Latinoamérica en tiempo récord. Abacus Traducciones. Trasciende culturas y amplía la audiencia de tu canal de YouTube o podcast a otros idiomas. The Futures Design. Contrata cualquiera de nuestros paquetes de diseño gráfico para tu proyecto audiovisual. Hola, soy Meche Celta y un gusto saludarles por aquí. Los invito a que se suscriban, porque además es gratis, al canal de YouTube de BeatWriter. Les dejo un beso. Cambios y modificaciones están a la orden del día. El ADN deportivo está compuesto de ello. Por eso, durante 30 minutos, Marcos Grunfeld y Guillermo Liñares analizan los imponderables de última hora. Quédate con nosotros en Dúo Deportivo, que comienza a continuación. En la víspera del fin de semana nos sorprendió la noticia del retiro de Roger Federer, quien ha estado lidiando con algunas lesiones en la rodilla y decidió publicar un tuit en la cual uno de los mejores o el mejor tenista de la historia, cada quien tendrá su gusto, ha decidido poner fin a su brillante trayectoria. Y hoy hemos tenido el placer de invitar al señor Nicolás Pereira, analista y ex tenista, y darnos el honor de conversar sobre Roger Federer, y junto a Guillermo Liñares aquí en esta edición especial de Dúo Deportivo. Muchas gracias, señor Nicolás, por ayudarnos con esta entrevista y analizar un poco, ¿no?, lo que fue y el impacto que ha tenido Roger Federer en el tenis. Para nosotros es un placer poder conversar con usted. Muchas gracias, Marcos y Guillermo, por dejarme conversar con la audiencia de ustedes ahí en Dúo Deportivo. Un gustazo siempre, y más hablando de probablemente el tenista más importante de todos los tiempos, el mejor, cuestionable, como dices tú, pero ciertamente al nivel al que Roger Federer llevó el tenis, en cuanto a la audiencia, que no tiene nada que ver con el tenis, lo llevó a niveles que no se pensaban, ni lo ha difundido de una manera que nos hace sumamente orgullosos. ¿Le sorprendió la noticia? ¿Lo agarró fuera de base esta noticia en la víspera del fin de semana? Roger Federer se estaba preparando para ir a la Labors Club. Bueno, por lo menos a mí me agarró fuera de base que anunciara su retiro. Eventualmente creo que iba a pasar, pero no lo esperaba este fin de semana. No, en realidad no. Se ha oído los últimos días, justo antes del anuncio, que había estado teniendo problemas con más inflamación de la rodilla. Se sabía que iba a tener contados meses para tener la oportunidad de jugar otra vez. Y ciertamente él lo dijo muy claro, que si él no puede competir por los títulos grandes, no le interesa. Así que uno nunca está preparado, pero esta en realidad no sorprende tanto. Bueno, señor Nicolás, unirme también a las palabras de Marcos, y para nosotros es un placer poder tenerlo acá. Es muy difícil quizás tener un adjetivo, ¿no?, para calificar a Roger Federer, alguien que estuvo más de 20 años en el circuito, que durante 5 años, sobre todo entre el 2004 y el 2009, prácticamente era imbatible. Pero Nicolás Pereira, ¿cómo definiría a Roger Federer? Sé que es una pregunta difícil porque uno pudiese tener muchas palabras hacia él, pero ¿cómo catalogar a alguien de su trascendencia y por lo que significó para el tenis? Es un ícono del deporte mundial, ¿no? No solo del tenis. Yo creo que trasciende al tenis, como veníamos hablando. Hizo que el tenista común y corriente sintiera que estaba bien representado. Yo creo que representó al deporte de una manera digna, casi perfecta, por así decirlo, y fue el referente, ¿no? Porque yo no creo que hay Rafa Nadal ni Novak Djokovic sin Roger Federer, porque él fue la referencia de ellos dos. Y creo que por la era mediática en la que él triunfó también, fue muy bueno haber tenido o estar teniendo un ejemplo de la envergadura de Roger Federer. Así que ícono sería la primera palabra que me viene a la mente, y referente me parece que es justo, y es una palabra enorme. ¿Cuál sería el logro mayor dentro de la historia del tenis que le deja a Roger Federer y el legado que deja dentro de este deporte, a juicio de usted? Hoy en día, en esta era de tanto dinero y de tanto que se habla de las compensaciones, Roger fue el primero que más que demostró que no lo hacía por el dinero, que lo hacía por el amor al deporte. Lo hizo con las palabras con las que
elogió a cada uno de sus contrarios, con las que se escucharon públicamente y las que uno sabe que no. Entonces yo creo que eso es un legado muy importante, ¿no? Que uno tiene que hacer lo que a uno lo apasiona y sin lugar a dudas hay poca gente que lo demuestra tanto como... En el último año habíamos visto muchos problemas físicos. Ya la rodilla derecha, pues, era algo que lo estaba quejando desde hace ya meses. Habíamos visto cómo, pues, había retenido mucho líquido y eso fue lo que también impidió verlo en Basilea, que en un principio también era algo que se esperaba. Pero a juicio de usted, ¿cree que quizás el tiempo para que Roger Federer pudiese tener un retiro un poco más grande para lo que él significó debió haber sido antes, señor Nicolás? No, no, yo creo que los problemas de rodillas fueron problemas con los que él estuvo lidiando por mucho tiempo. Hubo momentos en que lo pudo sobrellevar. Pensó que en esta ocasión también lo hubiera podido hacer y siempre conversábamos, ¿no? Los últimos 3, 4 años, ¿cómo sería un retiro digno para una persona que ha tenido una carrera superlativa? Lo mismo que uno se pregunta con Rafa, con Novak y como lo hizo Serena en el Abierto de Estados Unidos, aunque dejó abierta la posibilidad de volver. Y yo creo que no, esto va a ser un legado de él por los años de los años, esto de la Copa Laver, en honor a uno de sus grandes ídolos que todavía tenemos la suerte de tenerlo con nosotros. Entonces yo creo que es lo justo, retirarse así, no en un torneo de Grand Slam, por así decirlo, en el cual él ya no puede pretender competir por su estado físico, y yo creo que solo él sabe la verdad, ¿no? Y yo creo que sí estaba apuntando a de repente jugar el torneo en Basilea y tratar de hacerlo allí, en miras de ver cómo terminaba el año, qué tipo de preparación. Uno nunca sabe qué piensa ese tipo de genios, ¿no? Pero para mí, idealmente hubiera sido después de haber ganado su último título en Wimbledon, o de repente ese partido que perdió en el Super Tiebreak con Novak Djokovic, que tuvo un par de match points. A todos nosotros nos hubiera gustado que fuera así, pero él tiene derecho a escoger su propio final y me parece que esta semana va a ser sumamente interesante y va a ser muy emocionante ciertamente poderlo ver. Oye, necesitas una transferencia desde y hacia cualquier parte de Latinoamérica, sea Argentina, Colombia, Chile, República Dominicana, Ecuador e incluso Venezuela. Te tengo la solución perfecta. Sin siquiera salir de tu casa puedes hacerlo. Comunícate con Agape Smart Money, cuyas redes sociales ves aquí abajo, y coordina la tasa de tu preferencia a cualquiera de los países. En Venezuela es maravilloso porque puedes pasar un cel a bolívares en tan solo 1 hora y la promesa es que te pueden entregar el mismo cel en efectivo en divisas en Caracas en cuestión de 24 a 48 horas. Yo mismo he utilizado el servicio y estoy encantado. Ni siquiera he tenido que moverme de mi casa para hacer cualquier gestión. Te lo recomiendo ampliamente. Agape Smart Money, patrocinante oficial de The Beat Writer. A nivel de los momentos trascendentales, más de 20 Grand Slam, más de 300 semanas, estuvo como el número 1. A nivel de lo que representan los momentos más trascendentales que vivió Roger Federer en su carrera, ¿con cuál se quedaría, señor Nicolás? Hay tantos, ¿no? Porque tuve la suerte de acompañarlo desde muy temprano. Lo conocí cuando entrenaba con mi buen amigo Peter Lundgren, que Roger apenas tendría 17, 18 años. Me acuerdo de ese partido que le gana a Sampras por primera vez en la cancha central de Wimbledon, que fue emblemático, que lo hizo creer a él que podía triunfar, y después cada uno de sus títulos de Grand Slam, muy importante, el de París, que fue la única vez que ganó sobre el polvo de ladrillo. Me parece que eso es muy importante para él, haber podido ganar allí, pero ciertamente después de que volvió por lesión, de que poca gente creía que podía ganar, creo que en aquel entonces tendría 17 títulos contra 14 o 15 de Rafa. Esa final que le gana de Australia fue sumamente importante, pero la verdad es que tendría que buscar unas buenas notas para ver cuáles son los momentos, porque han sido muchos y he tenido la suerte de vivirlos muy de cerca. Señor Nicolás, usted mencionaba algo muy importante, que fue el hecho de que sin un Roger Federer no hubiésemos visto a un Rafa Nadal y a un Novak Djokovic. Una de las grandes rivalidades que no solamente del tenis, sino del deporte, y no tanto por la calidad de ambos, que está fuera de toda duda, sino de lo que representan como personas,
es la que tuvieron Roger y Rafa. Ese momento en donde Roger, como lo decía antes, del 2004 al 2009 dominó el circuito con esa mano de hierro donde era prácticamente invencible hasta que apareció ese muchacho de Mallorca que se atrevió a desafiarlo y le ganó tanto al principio. Lo cataloga como una de las mejores también de la historia del deporte. ¿Cómo evalúa eso? Y sobre todo por lo que significó para el tenis, ¿no? Que lo puso a nivel mediático, porque hoy en día vemos quizás un Nadal Djokovic que también tiene su morbo, pero realmente fue eso lo que llevó al tenis a esa parte mediática y trascender esas fronteras. Por supuesto, yo no dije que no hubiera habido un Rafa ni un Nole sin Roger. Yo lo que dije fue que Roger fue el referente para que hubiera un Rafa y un Nole, y también creo que Rafa lo empujó a Roger a ser mejor de lo que él hubiera sido sin una rivalidad así. Así que pienso que ha sido básico para el tenis el haber tenido una rivalidad de dos estilos tan contrastantes, de dos personalidades tan contrastantes, que hayan tenido una relación afuera de las canchas, más allá de una rivalidad, hace que los jóvenes de hoy en día entiendan que pueden entrar a una cancha sin odiar al contrario y a dar lo mejor de sí. Entonces sí creo que ha sido muy importante para propagar esa imagen del tenis, ¿no? Que sí es un deporte de caballeros, que sí te puedes matar en la cancha y puedes dejar el pellejo, pero que a la misma vez hay respeto por el contrario. Me parece que eso es una actitud muy buena y muy oportuna en estos momentos que está viviendo el ser humano. Nos dijo que tuvo la oportunidad de conocer a Federer cuando tenía 17, 18 años, cuando estaba dando sus primeros pasos. ¿Qué fue lo que más le impresionó de aquel muchacho que apenas comenzaba en ese momento? Y si se imaginaba que unos años después iba a dejar semejante legado. No, nunca nadie se imaginó, ni él. Era un muchacho muy seguro de sí mismo, muy talentoso, tal vez un poco relajado, porque en ese momento estaba decidiendo si seguía bajo la tutela de la Asociación Suiza o si se separaba. Justo ese día tuvieron la conversación con el padre y tomaron la decisión de contratar a mi amigo para que lo entrenara, y fue su primer entrenador contratado de manera personal. Pero sí vi en él una confianza en sí mismo y en sus virtudes y en todas sus condiciones que verdaderamente sorprenden en una persona tan joven. Y después, por supuesto, rápidamente tuvo grandes resultados y empezó a ganar inmediatamente, aunque sé lo que le costó y sé las muchas cosas que tuvo que cambiar para convertirse en el ícono que conocimos unos años después. Dentro de los grandes deportistas que hemos tenido, señor Nicolás, ¿dónde sitúa usted a Roger Federer? Es difícil, ¿no? Porque acaba de terminar y hay muchas cosas que pensar, pero me estás hablando de deportistas en general. Sí, en la Es historia. difícil, porque De los para mejores de la mí historia. es que yo tengo una perspectiva netamente tenística. Está Serena Williams allí, depende si metes la parte social, estaría Muhammad Ali, estaría Bill Russell, Michael Jordan, Pelé, Maradona, no sé, no me estás ni pidiendo, ya no me estás ni pidiendo que compare a Nadal y a Djokovic con Federer, ahora son los otros deportistas. Así que yo te diría que Federer como ícono debería estar en los primeros 10. Okay. Y dentro del tenis, ¿cómo lo catalogaría? ¿En qué lugar cree que queda Federer una vez ya que ya sea oficial su retiro? Mira, lo hablamos al principio del show. En cuanto a torneos ganados, números, es muy difícil sacar en la ecuación. Y no sé exactamente a qué punto te refieres cuando me dices cómo lo coloco. Lo coloco como un ícono, un referente, alguien que marcó una época, alguien que llevó a tenis a otro nivel. No sé comparar la época de Federer con la época de Bjorn Borg, que fue una época en la que el tenis creció muchísimo. Ahora la gente tiene el teléfono o la televisión al alcance de la mano. Entonces me parece que tal vez llega un poco tarde para eso. Por eso Djokovic ha ganado tantos fanáticos, porque los jóvenes de hoy en día el número uno es Djokovic. Entonces, o fue Djokovic hasta hace muy poco. Pero sí creo que Federer marca un antes y un después en lo que es nuestro deporte.
Señor Nicolás, hace unos días, bueno, el día del anuncio del retiro de Roger Federer, Guillermo Ortiz, periodista, escribió un artículo en el que él decía que Roger Federer eh, trajo a colación en el mundo del tenis lo que era ese juego ofensivo, pero también el defensivo, y cómo a partir de allí tú también sacar ventaja, ¿no? Con el resto, porque quizás no tenía un saque tan potente, que no, pero sí angulado. Ha sido uno de los tenistas que mejor ha podido sacar provecho de eso. A nivel de estilo, de estética o de técnica, vamos a llamarlo así, cree que puramente de tenis, de juego, es el mejor, comparado con Bor y con todas las otras épocas. Nuevamente, son épocas distintas, son estilos de juegos distintos, pero sí, estéticamente hablando, el golpe clásico se puede decir sufrió una transición durante la época de Roger de manera masiva. Si te pones a ver, Pete Sampras y Andre Agassi también cambiaron un poco el tenis. Boris Becker también cambió un poco el tenis. Stefan Edberg también fue causante de ese cambio. Patrick Rafter tuvo su época también. Pero sí es cierto que Federer tenía unas condiciones físicas que tal vez muchos de los jugadores ofensivos no poseían y fue capaz de defender mucho mejor de lo que se le da crédito. Entonces, hay mucho de eso del jugador completo en lo que es el estilo de Roger Federer, y mucha gente tampoco habla de su fortaleza mental. Lo hacía lucir tan fácil que pensaba uno que él no estaba luchando, pero para sobrellevar todas las situaciones difíciles de las que lo vimos salir para poderle ganar de manera relativamente sencilla a contrarios que fueron muy complicados por su estilo de juego y por las condiciones que se estaba jugando. Roger Federer mentalmente es una de las fuerzas más grandes que se ha visto en el deporte. Yo sé que nos dijo antes, Nicolás, que era difícil decir un momento específico de favorito de usted sobre Federer, pero de todos los juegos que tuvo la oportunidad de ver en vivo de él y analizarlo y comentarlo en televisión, el que rápidamente le venga a la mente, que usted diga, wow, este momento para mí es inolvidable. No hay uno, no es imposible decirte uno. Okay. Porque bueno, tuve la suerte de estar 20 años sentado en la primera fila y verlo ganar incontables torneos importantes. Sí me marca su actitud, sí me marca su manera de competir humildemente, de dar lo mejor de sí, aunque nunca estuvo al 100%, de nunca lo he visto retirarse de una cancha de tenis. Eso es increíble. Exacto. Pero lastimosamente, para él, recuerdo muy bien las derrotas. Recuerdo las duras derrotas que tuvo con match points en Wimbledon contra Djokovic. La derrota contra Juan Martín del Potro sé que le dolió particularmente en ese momento. Y las derrotas contra Rafa Nadal en Roland Garros, sabiendo que no tenía chance, que era un partido sumamente difícil para él. Su actitud ante la adversidad me parece lo que me queda a mí, más allá de las grandes victorias que tuvo. Y hablando de lo que quizás le faltó, señor Nicolás, pudiésemos tener allí la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, lo digo como se quedó tan cerca en Londres 2012, ¿cree que eso fue lo que le faltó? No, yo no creo que le haya faltado nada. Tiene la medalla de oro en dobles, que la ganó con su buen amigo Stan Wawrinka. Y él le queda que dio lo mejor de sí. Yo no veo a esos grandes deportistas ver sus carreras por lo que le haga falta. Es muy difícil verlo así, porque si no, no hubieran llegado a lo que llegaron. Y ese final que tuvo él contra Hubert Hurkacz el año pasado en Wimbledon, que además es irónico, ¿no? Porque cuando él gana a los 16 años aquel torneo juvenil en Wimbledon y tiene su última participación de Grand Slam el año pasado también en Wimbledon y pierde con Hubert Hurkacz, Nicolás Pereira sintió que ese era el último Grand Slam en donde veíamos a Roger Federer. Bueno, por la manera en que perdió, él venía llevando el tema de la espalda como mejor podía, y hubo un punto que llega a la red, un punto importante, y se ve como él se siente mal, y bueno, cómo terminó el partido así lo demuestra.
Eso fue un tema de espalda que tal vez vino por el tema de rodilla, no sé la interna, porque en realidad ellos han sido un equipo sumamente austero con la información que sacan, pero sí, porque Wimbledon ha sido su torneo mimado, porque tal vez quisiera retirarse allí, pero su físico no lo hubiera dejado, pero tengo que ser honesto, lo he pensado en los últimos par de años, siempre he ido a ver el partido de Roger porque puede ser la última oportunidad que haya para verlo. Ya Guillermo dijo antes algo importante, que él dominó el circuito durante varios años, pero tuvo un bajón en 2016, salió del top 10 por primera vez en su carrera y después resurge en 2018. ¿Qué recuerda de aquel momento? Y bueno, no impresiona porque estamos hablando de uno de los grandes deportistas de la historia y uno de los mejores tenistas también, pero ¿qué recuerda de ese momento, de ese bajón que él tuvo y de repente vuelve a resurgir y a convertirse en el número uno de la ATP? Muy poco probable. Yo nunca pensé que iba a tener esa reacción, sobre todo después de a esa edad tener que dejar por tanto tiempo. Se han visto tenistas mucho más jóvenes que han dejado por ese tiempo y después no han vuelto, pero es tanto su amor propio, su amor por el tenis que le permitió prepararse y es un ser humano, un deportista extraordinario y fue verdaderamente sorprendente. Todo el mundo, todos pensábamos que hasta ahí llegaba en cuanto a victorias en torneos grandes, pero lo que demostró, sobre todo después de estar abajo, fue algo inaudito y hace la leyenda mucho más grande. ¿Buscas ampliar el alcance de tu canal de YouTube o de tu podcast a hablantes de otros idiomas? En Abacus Traducciones traducimos tu material audiovisual a inglés, francés o portugués para que cumplas con ese propósito. Si has seguido mi canal de YouTube desde hace un tiempo, verás que hemos hecho algunos podcasts en inglés y también el primer trabajo que publicamos aquí fue el documental de David Peralta, el Grande Liga de los Diamondbacks de Arizona. Todo ese trabajo profesional, serio y espléndido ha sido realizado por Abacus Traducciones, así que lo recomiendo ampliamente. Trasciende culturas de la mano de Abacus Traducciones, sumando a la industria lo que otros restan. Obviamente es muy difícil, señor Nicolás, quedarse con un momento de los tantos que ha tenido Roger, pero dentro de las finales que él ha protagonizado, ¿cuál es la más épica que le recuerda? ¿O la que más le gustó? De Grand Slam. Mira, Vamos a hablar de Grand Slam. sí, no hay una, no es imposible una. La de Roland Garros sé que es especial porque ganó uno solo, entonces supongo que es especial, pero cada una de las de Wimbledon fue distinta para él. Supongo que, supongo que la primera vez que ganó Wimbledon fue probablemente la que él en el fuero interno te diría que es la más importante, pero han sido tantas, ha sido tan poco, todavía no hemos tenido ni la oportunidad de digerir lo que ha sido la carrera de Roger, porque termina esta semana, pues todavía no ha terminado. Se ha dicho que esta generación en donde hemos visto a Federer, hemos visto a Nadal, Djokovic, podemos meter también a Andy Murray, a pesar de que quizás no estuvo tanto tiempo arriba como estos tres. Va a pasar mucho tiempo para volver a ver algo así. ¿Usted qué piensa, señor Nicolás? ¿Cree que el tenis queda en buenas manos ahora con toda esta generación? Alcaraz, que acaba de ganar US Open, si Zverev regresa bien de la lesión, el propio Tsitsipas. ¿Cómo ve el tenis hoy en día? Yo lo veo muy bien. El último US Open demostraron un nivel superior de atleticismo, de velocidad y de potencia. Yo creo que viene sí una nueva era con estos niños. Lo mismo nos preguntábamos cuando dejó Sampras, cuando dejó Agassi, fíjate lo que vino después. Así que yo confío en el tenis y lo que vi en Nueva York me deja muy tranquilo y creo que los muchachos están haciendo las cosas bien y en gran parte porque vienen siguiendo estos grandes ejemplos que mencionabas. Estados Unidos venía arrasando con el deporte y en los últimos años, después de Andy Murray, no parece tener ese referente que llegaron a alcanzar esa figura, Sampras, etcétera. No pareciera que ha llegado otro tenista de ese nivel. ¿Cómo lo ves, no? Desde Estados Unidos, ahora que ya Federer se retira, que Nadal y Djokovic pues ya están entrando en el ocaso de su carrera. ¿Cómo lo ves? Es difícil que vuelva a tanta popularidad. El tenis en Estados Unidos fue muy fuerte en los 50, 60, 70, mucha afición. Después vinieron las épocas de McEnroe y Connors y grandes jugadores como los que mencionaste.
pero el deportista de élite y el público en general se están yendo a otros deportes en Estados Unidos y veo difícil, ¿no? Tiafo es un gran referente, pero no sé si tiene la madera para ser una superestrella que llame a más gente al deporte, pero todo eso es cíclico, ¿no? Ahora en el este, sobre todo en el este de Europa, han salido grandes talentos, grandes fenómenos y yo creo que por este tiempo es lo que vamos a estar viendo. Lo veo difícil que salga ese gran tenista norteamericano, por lo menos de lo que he visto. Korda es probablemente el que tenga la oportunidad de ser más completo si hace bien las cosas, que sé que las están haciendo bien, pero ¿qué tanto de americano es? Los dos padres son checos, o sea, ese es su primer idioma, pero es considerado americano. Entonces, está complicado aquí en Estados Unidos para que los atletas de élite se dediquen al tenis. Bueno, señor Nicolás, de verdad que para nosotros ha sido un placer poder conversar con usted durante este ratico y repasar la carrera de Roger Federer. La última pregunta de parte mía es, bueno, ¿qué es lo que viene ahora para Nicolás Pereira? Tanta gente que lo sigue y que ha estado pendiente tanto de cuando usted jugaba como también en su faceta de analista. ¿Qué nos puede comentar? Y nuevamente, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Yo sigo con mi vida alrededor del tenis, sigo tratando de ayudar a la mayor cantidad de latinos, de venezolanos que se pueda. Esperemos prontamente llevar un torneo a Venezuela, llevar más tenis a Venezuela. En cuanto a lo personal, seguir disfrutando de mi familia, que los niños están creciendo y cuando se van de la casa se fueron, así que yo trato de disfrutar eso al máximo, de tratarles de dar el mayor apoyo posible y de seguir todas mis andanzas, todas mis intentos de superación personal y de mantener a la gente que está alrededor mío lo más feliz posible y de seguir llevando pues una vida buena con propósitos y rodeado de gente buena. Eso es lo que yo aspiro y voy en búsqueda de. Gracias, señor Nicolás. No, el gusto es mío. Que estén bien, Guillermo, Gracias. Marcos, un abrazo grande y a toda su audiencia un gran saludo. Fue Nicolás Pereira, extenista y actual analista de este deporte. Nos alegra haberlo tenido con nosotros aquí en The Beat Writer para analizar un poquito sobre el tema y el retiro de lo que es una de las grandes figuras del deporte mundial y, por supuesto, de esta disciplina. Y mira que hablar, Marcos, de Roger Federer, pues tiene muchos temas, muchos aristas. Y la verdad es que, bueno, fue una conversación muy, muy provechosa con Nicolás Pereira. Y por supuesto, la invitación es a que si les gustó, que se suscriban, le den like y también eso nos va a ayudar a nosotros a posicionar el video y el contenido que generamos en el algoritmo de YouTube. Y también así ustedes pueden disfrutar de cada estreno que tengamos acá en The Beat Writer. Un placer como siempre, Marcos. Un placer, Guillermo. Gracias por acompañarme en esta entrevista con Nicolás Pereira. Espero que también ustedes los hayan disfrutado y sigan en sintonía de The Beat Writer. Vean todo el contenido que tenemos, que estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Gracias, Guillermo, por acompañarme. Un placer, siempre.